Buenas noches, queridos hermanos. Qué alegría encontrarnos en este tiempo de diálogos, donde estamos tratando nuestra serie Ayuda, somos padres. Es para nosotros una bendición podernos reunir, poder seguir ahondando en este tema tan valioso, tan importante, que es cómo tenemos que cumplir con la labor de padres al criar, al instruir, aún al corregir y a disciplinar a nuestros hijos, para que lleguen a cumplir ese gran propósito que hemos venido hablando de ser hijos para la gloria de Dios y que se deleitan en Él. Esta noche estarán con nosotros la pastora Yubeli, este es su servidor, Carlos Alberto Orozco, y nos acompaña Linda Montilla, miembro de nuestra iglesia y del Ministerio de Mujeres, ¿no? Pastora Yubeli, buenas noches. Buenas noches, qué bueno verles, queremos animarles. Es muy lindo para nosotros cuando entramos a nuestro canal de YouTube y vemos en las series pasadas que han escrito algunos comentarios. Entonces sería muy chévere que usted al final pueda escribir en qué está aprendiendo, qué desafíos, si hay preguntas, para que podamos enriquecer mucho más este tiempo. Y el miércoles pasado estábamos hablando de los métodos no bíblicos. ¿Métodos no bíblicos acerca de qué? De la crianza. Estábamos abordando y veníamos hablando de que es importante establecer objetivos. Dios nos demanda a mirar los qué, pero también está en la escena y aún en la escena bíblica que es importante los cómo. Y en los cómo entran los métodos, cómo nosotros hacemos efectivos aquellos objetivos que nos hemos trazado. Entonces, hoy queremos abordar el cómo o cuáles son esos métodos bíblicos que nos presenta la Escritura, nos presenta el Señor para poder criar a nuestros hijos. Y tenemos a Linda. Linda es mamá. ¿Mamá de cuántos, Linda? Felizmente. Bueno, mi nombre es Linda Montilla, para los que no me conozcan. Soy mamá de 2 niñas de 16 años, son mellizas y pues realmente han representado un gran reto para mí como madre, porque pues como tú lo mencionabas en los casos anteriores, pues normalmente uno aplica un método de comunicación, un método de enseñanza con los hijos en función de la experiencia que ha tenido. Y en mi caso, pues representaba un reto adicional porque son 2 niñas de la misma edad, con el mismo sexo, y cada una de ellas ha representado un reto distinto. Uh-huh. El cómo comunicarme y cómo corregirlas ha sido completamente diferente. Uno pensaría, pues yo no tengo 2 al tiempo, pero uno pensaría que lo que está haciendo en uno debe funcionar en el otro, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo fue para ti ese proceso? No, pues fue de mucho ir y venir, de tropezar y volver a recoger la cuerda, porque pues me equivoqué muchas veces. Yo creo que mis hijas, una de las cosas que podrían decir abiertamente es que sí me han visto pedir perdón, porque sí me he equivocado. Y me he dado cuenta que justamente tratar de aplicar un método o un proceso de corrección con una no es lo mismo con la otra, pues no trae los mismos resultados, ¿no? Uh-huh. Siendo el mismo método. Uh-huh. Y eso me ha llevado a la tarea de que esta labor sea muy personal con cada niño, con cada una de ellas, ¿no? Y que el momento que me toca corregir a una de ellas sea en la intimidad, es tratando de dialogar mucho porque cada una también se comunica de una forma diferente, una es más extrovertida que la otra habla más con los gestos, con las miradas, la otra es más de palabra, es más dura de corazón, y así van, o sea, son distintas. Entonces, ¿y ese proceso estuvo acompañado para ti de la fe o cómo fue ese proceso? No, realmente ellas tienen 16 años y yo podría decir que pues tuve 8 años, o los primeros 8 años, realmente totalmente desligada, a la buena de Dios, literalmente. Pero después los últimos 8 años de su vida, sí, que han sido los 8 años en los que yo he estado caminando con el Señor, siempre teniendo presente que mi labor es de transmitirles esa fe, esa creencia, esa debilidad, de esa dependencia en Dios. Me ha invitado a que diariamente tenga que llamarlas, ¿no? Hacia lo que dice la palabra. Y me ha pasado en varias ocasiones, claro, más recientemente, porque creo que uno también va madurando y va concientizando cada vez más esta labor de padre bajo la orientación de la palabra, ¿verdad? Y en estos últimos años, que es realmente la etapa de su adolescencia, es cuando creo que lo he puesto un poco más en práctica, ¿no? Uh-huh.
Y bueno, gracias a Dios también nuevamente ha sido gracias a Él que ha habido comprensión, que a pesar de que ellas no están, digamos, no han demostrado rendirse ante el Señor, por lo menos tienen el respeto y reconocen que si yo me estoy basando en la palabra, ellas de alguna manera como que dicen, bueno, creo que aquí tengo que bajar la cabeza, por lo menos muestran ese respeto, ¿no? Y eso creo que también es de valor porque creo que poco a poco va calando y ya van entendiendo que pues, es un tema de obediencia al Señor. Nos quitamos el sombrero porque si uno es difícil, dos a la vez. Si con uno está siendo uno moldeado, ya Linda tiene magíster en el tema, ¿no? No, y hemos traído a las de magíster porque el miércoles pasado fue Marinita, que también es mamá de mellizos, así que... Sí. Y seguramente siendo de dos sexos diferentes también tiene un reto adicional, ¿no? Pero sí, ha sido muy bonito, de verdad. Yo creo que he visto la mano del Señor definitivamente. Y qué bonito eso que aplicas que de pronto nos saca muchas veces que somos muy cuadriculados en creer que queremos encajonar a los hijos dentro de una metodología de crianza y como que insistimos y nos volvemos tercos que tiene que ser así, él también tiene que aprender, él también tiene que entrar en el molde y no, recordemos que estamos pastoreando corazones, ¿no? Estamos pastoreando corazones y aun cuando son mellizos o gemelos, cada uno trae su naturaleza pecaminosa y lo que en el uno se resalta el pecado, en el otro puede que no. Y así sucede. Entonces, por eso como padres debemos mantener siempre ese principio que a lo largo de esta serie hemos estado hablando y estamos pastoreando corazones. Estamos trabajando en el corazón de un hijo, estamos instruyendo corazones y eso va a hacer que aún seamos más enriquecidos nosotros, ¿no? Sí. Más sensibles y crezcamos más en el Señor, ¿no? Linda, y para ti, digamos, en este proceso de escuchar esta serie, ¿qué enseñanzas te ha dado hasta ahora? Bueno, la primera enseñanza que me ha dado es que pues nunca es tarde. Gracias al Señor, nunca es tarde. Es de mucha reflexión, de darnos cuenta de que tenemos una valiosa oportunidad de evaluarnos, de analizar realmente cuán mal o cuán bien, o quizás un 50-50, cómo lo hemos hecho, pero sobre todo tener la oportunidad de corregirnos a nosotros mismos y poder aplicar un método distinto con nuestros hijos, porque pues nunca es tarde. Y yo creo que incluso hasta lo estoy viviendo como hija, porque pues también... Nosotros tampoco, o sea, porque digamos tu mamá que también vio la serie. No, sino que para ella no está. Sí. Es que yo creería que realmente esta labor de verdad de corregir y por lo tanto que nosotros nos detengamos a evaluar si realmente lo estamos haciendo bien o no y no estancarnos en lo he estado haciendo mal todo el tiempo, sino sencillamente dar el paso adelante, hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Es algo que no solamente depende de la edad de nuestros hijos. O sea, nosotros también lo vivimos con nuestros padres. Así es. Y yo lo estoy viviendo con mi mamá, de hecho. O sea, hay veces que yo me detengo y digo, sí, o sea, mi mamá también todavía me sigue dando ciertos comentarios o me sigue dando algunas indicaciones que yo digo, si tengo que detenerme y me está corrigiendo. Entonces, es muy bonito, pues que todavía queda tiempo para aplicar a nuestros hijos. Creo que es importante, antes de entrar un poco en el detalle, es que apuntamos a que nuestros hijos vivan para la gloria de Dios. Y que todo lo que hacemos, todos nuestros esfuerzos están bajo a que el corazón de nuestros hijos estén en el señorío de Cristo. Y cuando hablamos de señorío es entender de alguna manera que Cristo esté por encima de ellos. Y en ese sentido, los métodos tienen que tener esa claridad. ¿Por qué esa claridad? Porque los métodos deben demostrar esa sumisión al Señor. Todo método que usa un padre en la disciplina de sus hijos no es para someter al hijo a su capricho, ¿sí? Sino es para someter a su hijo, el corazón de su hijo, a la obediencia a Dios. Y de pronto lo vamos a ir entendiendo un poco en la marcha, pero si hablamos de que un hijo obedezca a papá, de alguna manera está sometiéndose a Dios, porque la palabra dice, por ejemplo en Efesios, hijos obedezcan al Señor, porque eso es justo. Entonces de esa manera es que entendemos cómo el corazón de nuestros hijos está en señorío de Cristo y nuestros métodos están apuntando y deben apuntar a que el corazón de nuestros hijos estén en ese sentido. Entonces Carlitos nos va a compartir un pasaje que está en Proverbios, si usted puede allí abrir su Biblia, Proverbios 23, 13 al 19.
Dice, no escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se alegrará. Y se regocijarán mis entrañas cuando tus labios hablen lo que es recto. No envidie tu corazón a los pecadores. Antes vive siempre en el temor del Señor, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. Es un texto que prácticamente nos está arrojando de una manera directa cuáles son esos elementos que debemos tener para verdaderamente pastorear, instruir el corazón de nuestros hijos, ¿no? Y cuando miramos detenidamente, allí están los elementos de la comunicación, ¿no? Y de la vara, ¿cierto? Son dos elementos. Una comunicación plena y rica, una comunicación entre padre e hijo que sea bien nutritiva, sea bien especial, sea bien amena, plena y rica, ¿no? Pero también la vara, ¿no? La vara que ayuda a doblegar, ¿no? Juntos forman estos dos métodos, forman la disciplina, la corrección y la formación de los niños que le agrada a Dios. Dios en todo tiempo nos está llamando a comunicarnos de manera efectiva con nuestros hijos, pero también estableció la vara, ¿no? Y son dos métodos que al usarlos, al practicarlos, primero son adecuados, ¿sí? Segundo, son coherentes, ¿cierto? Porque pues mientras en la comunicación estoy también transmitiendo, enseñando, informando al niño, con la vara estoy ayudándolo a mantenerse en el camino de lo que le estamos instruyendo. Pero también es unificado, o sea, trabajan juntas, no trabajan por separados, ¿no? Entonces, es lo que vemos allí, ¿no? Y vemos cómo en el texto se enfatiza tu corazón. Hijo mío, si tu corazón es sabio, ¿no? No envidie tu corazón. Es bonito como el escritor nos invita a mirar más allá de la apariencia física, sino a mirar el corazón, el carácter, y a hacer un trabajo a través de la comunicación y de la vara en la formación del corazón del niño. Que es importante que usted, digamos que nos está siguiendo allí. Hoy vamos a abordar un poco más el tema de la comunicación y mucho más adelante vamos a estar abordando el tema de la vara. ¿Por qué de alguna manera lo hacemos así? Porque necesitamos entenderlos los dos por separado para poderlos ya ejercer en nuestro proceso de padres, en la crianza, de una manera unificada, como decía el pastor. Así que quiero que tú, Linda, nos compartas un poco de cómo ha sido el elemento de la comunicación. Bueno, en mi experiencia, realmente ese tema de la comunicación también ha sido un proceso que ha evolucionado con la edad de ellas. Pues obviamente no es lo mismo cuando estaban pequeñitas y el tiempo que uno tenía que realmente tomarse para que ellas se concentraran y trataran de expresar lo que estaban viviendo o lo que estaban sintiendo. Y hoy en día ya hay otros factores dentro de la adolescencia que también hacen que esa comunicación no sea tan fluida a veces, ¿no? Y uno realmente tiene que esforzarse. Me ha pasado mucho con mis hijas, por ejemplo. Ellas tuvieron una etapa en la que, ¿qué te pasa? Nada. ¿Algo te está pasando? Nada. Monosílabos. Sí, entonces uno empieza y yo al principio decía, pues de aquí no me muevo porque yo sé que hay algo que sí te está pasando y de alguna manera tienes que sacarlo, ¿no? O sea, tienes que decir qué es lo que te está pasando. Y yo creo que ahí también, repito, o sea, yo creo que esto es difícil establecer esa comunicación si realmente uno no se rinde ante el Señor, porque es pedirle la ayuda a Él de que dame la sabiduría o dame la paciencia, dame la estabilidad de cómo quedarme aquí sentada esperando a que Él o a que mi niña hable, ¿no? O que ella exprese lo que siente. Y eso ha fluido mucho. En otras oportunidades también me ha pasado que es típico que uno está ocupado en su trabajo. Por ejemplo, me pasó recientemente con el tema durante la pandemia del trabajo virtual en casa y ellas querían llegar a expresar. Y ustedes saben que los adolescentes están en una etapa en la que realmente son como muy egocéntricos en el buen sentido, ¿no? O sea, es su mundo, nada más el de ellos. Y ellos, no importa lo que tú estás haciendo, llegan y
drenan todo lo que están hablando. Y muchas veces esa conversación o eso que ellos están diciendo es algo que para uno puede considerar como algo vacío, o sea, estoy ocupada, esto es más importante. Pero realmente creo que ahí he aprendido a detenerme realmente ok, dime, drena todo lo que quieras, y uno va filtrando y ahí voy aprovechando a tomar ciertas cosas que posteriormente en una conversación que yo voy a provocar, que soy yo la que la va a ir exacto, a guiar, pongo esos aspectos que logré cargar de toda esa cascada de información que en algún momento me parecía que podía ser como sin sentido, ¿no? Pero es que son los momentos en que ellos abren el grifo y empiezan a salir, y como dice justamente la palabra, ¿no? De esa abundancia de lo que hay en el corazón habla la boca, y entonces son esos momentos en los que yo muchas veces aprovecho a agarrar una cantidad de mensajes o ideas y yo, ok, está hablando de esto, está mencionando esto, vamos a conversar otra vez. Aprender mucho a no tener el juicio, porque a veces escuchamos, sobre todo de los adolescentes, cada cosa que uno dice, Señor, perdónela. De verdad, a veces es como muy irreverente, pero yo creo que también eso es lo bonito de entender que pues ellos están en un proceso, también están aprendiendo. Y uno en el momento tiene que tratar de verdad de no colocar el juicio sobre nuestra cara, que muchas veces se refleja, pero tratar de evitarlo, porque realmente si no cortamos esa comunicación, y que ellos siempre sientan la libertad de poder venir a nosotros a hablar, a desahogar lo que sienten. Es muy dinámico. Que es bonito escucharte, porque en la etapa en la que estamos nosotros, digamos, de papás de niños chiquitos, es no darse uno por vencido, ¿no? Hay esos momentos de silencio, pero creo que un papá debe ser intencional en buscar los medios de hondar en el corazón de su hijo. Sí. Y creo que ahí cala mucho el saber hacer preguntas. Como yo hago preguntas, si yo hago preguntas cerradas, pues para mis hijos son perfectas. ¿Hoy te fue bien en el colegio? Sí. Ya, ahí acabó la conversación. Exacto. Pero de pronto si yo establezco otro tipo de preguntas, yo voy a poder hondar más en el corazón. Y creo que es entender que al principio las conversaciones también no son tan profundas, ¿no? Sí. Nuestras conversaciones son de que los colores, las vocales. Por lo menos yo tuve la experiencia de entender que estaba criando una niña, ¿no? Aun cuando, como hablábamos, que uno siempre está dispuesto a cuando viene el bebé, es lo que el Señor quiera, ¿no? Pero dentro de nuestro corazón siempre hay algunos deseos, ¿no? Que sea un varón. Entonces yo decía, bueno, va a ser un varón, pues como que es más fácil ese transmitir esa esencia, ¿no? Porque ya viene en uno, ¿no? Sí. Pero cuando yo veía que la niña se comunica muy distinto a lo que se comunica un varón, tuve que aprender su forma y como amoldarme a eso, a entender de que ella se comunica de una forma distinta, de que sí llora, ellas de pronto lo comunican así a través del llanto, de la sensibilidad, y que eso amolda. Y tocabas un punto, Linda, muy especial, que de verdad sin la ayuda del Señor no hay una correcta comunicación, ¿no? Yo creo que en oración debemos pedirle a Dios gracia, que nos dé esa gracia, la cual permite que el niño te reciba, te acepte y te sienta confiable, ¿no? Yo a veces percibo que los niños primeramente, pues, si están haciendo algo malo, nos ven como el agente correctivo, sí, ¿no? Entonces van a cerrarse, ¿no? Si nos pueden ver como un agente de autoridad, sí. Pero qué lindo que aún cuando miren esos roles nuestros, sientan confianza. Sientan la facilidad para abrir, para comunicarse, ¿no? En esta semana que tuvimos la oportunidad de estar en la casa de unos pastores amigos, era lindo dialogar sobre eso y ver cómo los hijos se comunican, expresan, ¿no? Al inicio, frente a cualquier cosa, se pueden cerrar, pero cómo con facilidad, siendo niños de 4 y 6 años, se comunican. Uh-huh. Y si logramos ganar ese terreno con la gracia de Dios, con la ayuda del Señor, va a ser el terreno muy clave para cuando ya estén más grandes, ¿no? Creo que hay algo importante, es que el arte de la comunicación no consiste en aprender a expresar, ¿sí?, los pensamientos, sino en aprender a entender lo que
los pensamientos o lo que se está comunicando de parte del otro. Y creo que es un arte que a veces sutilmente como papás dejamos de lado, porque uno sí quiere que su hijo le comprenda todo lo que uno está diciendo. Uno quiere que su hijo entienda los porqué de las razones que uno da, las normas, los límites, pero a veces se pierde de vista que no estamos entendiendo sus pensamientos y lo que ellos están expresando. Por eso la comunicación no es un monólogo. Y creo que como papás uno sí tiende mucho a volverlo un monólogo, ¿no? Muy común, sobre todo cuando nos gobierna la ira. ¿No? O sea, cuando el momento de digamos, o recurrente euforia. en algunos casos, exacto, hay ese sentimentalismo exagerado en donde uno se siente como frustrado porque uno ha dado una norma o ha dado una indicación y no se ha cumplido en muchas oportunidades. Llega un momento que, no, ya me cansé, y uno, y en ese momento lo que hace uno es drenar. Pues ahí uno de verdad hay que ser sensato, hay que ser honesto y decir, ahí no vamos a alcanzar nada. Porque él, como tú decías ahorita, pastor, o sea, sencillamente se cierra completamente. En este momento estoy siendo juzgado, estoy siendo reprendido, o sea, sí, lo hice mal, seguramente puede que nazca esa reflexión de, sí, es que verdad, me lo han pedido muchas veces, pero no lo he hecho, pero ya, eso de ahí no va a calar. Entonces, yo creo que ahí es cuando uno tiene que volver, y esa ha sido más o menos la situación en la que he tenido que pedir disculpas, en las que después voy otra vez y digo, bueno, está bien, vamos a conversar, esto estuvo mal, quizás no debía haberlo dicho de esta manera, o no debía haber levantado la voz, o no debía haberlo dicho delante de otra persona, porque suele también generarles como cierta humillación. Y volver a colocar como que la conversación así como en cero y vamos a empezar de cero. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te está pasando? O sea, ¿por qué te rechazas tanto a no cumplir la orden de ordena tu cuarto? Que, por ejemplo, es lo que yo más sufro. Y casualmente, cuando estaba preparándome para venir el día de hoy y leía Proverbios 23, de verdad tuve una tentación enorme de mandarles el texto bíblico a ellos. Y de comunicarles mi monólogo. No, y de verdad les dije, cuando leí esto, yo realmente me identifiqué porque dije, realmente este es el deseo que yo tengo en mi corazón como madre. Ajá. Y quiero que lo sepas. Quiero que sepas por qué hago lo que hago. Es esto. Y que también yo creo que hace parte de cuando fallamos en ese tipo de comunicación, de no entender al otro, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro pecado, que queremos es que ellos entiendan simplemente lo que nosotros les estamos transmitiendo. Y también de modelos que hemos aprendido, ¿no? Está el modelo autoritativo, que es usted tiene que hacer lo que yo le digo, ¿cierto? O está el modelo del maestro, que es simplemente usted sígame y haga lo que yo le enseño y le digo, ¿no? Pero aquí, como se trata de pastorear un corazón, se trata de crecer en una comunicación que me va a permitir comprender lo que hay en el corazón del niño. Y disculpa, y justamente en este caso de arreglar el cuarto es decirles, o sea, no se trata de que es la obediencia de arreglar el cuarto, Ajá. sino es el tema sencillamente de, o sea, Hay un obedece. porqué y un para qué, Exacto, ¿no? es obedece, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera, también como se mencionaba en los capítulos anteriores, termina reflejándose en la vida adulta de ese De niño, ellos. ¿no? Porque es que es el tema de estar en contra de la obediencia, independientemente de quién venga. La autoridad. Exacto. Y entonces, como tú decías ahorita, pastor, o sea, es reflejar esa autoridad con el Señor y decirle, es que si me obedeces, estás escalando ese grado de obediencia en cada una de las personas que estamos dentro de la estructura que ha puesto el Señor. Entonces, yo creo que eso tarde o temprano, pues ellos lo van a entender a través de una comunicación, ¿verdad? De la mano del Señor también presente siempre, pero comienza por ahí, comienza con esa comunicación, con establecer justamente el por qué yo lo estoy haciendo y que ellos lo entiendan, y más adelante, o dependiendo de los casos que sea, es entender por qué ellos porque no lo están obedeciendo, o por qué tienen ese rechazo a cumplir una norma. Es tratar de entender qué hay en el corazón de ellos. Creo que hay dos cosas que quiero resaltar en lo que estás diciendo, y una es que primero debemos mirar nuestro corazón como padres. ¿Qué es lo que yo estoy buscando en la comunicación? Que él entienda todo lo que yo estoy diciendo. No solo. Hágase en esa pregunta Sí. como papá, sean muy honestos, porque de fondo a veces nuestra comunicación está
Necesito que él entienda lo que yo le estoy comunicando. Pero lo que estamos apuntando no es eso, es yo necesito entender los pensamientos del otro. Y eso va a ser un cambio en la comunicación con nuestros hijos. Proverbios 18:13 dice, es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Exacto. Y creo que de alguna manera, y le invito a que usted después pueda leer el capítulo 18, en el 2 también hay otra apreciación frente a eso, uno sí está llamado a evaluar cómo está colocando la comunicación, porque la comunicación no parte de la iniciativa de su hijo, parte de usted. Algo que dijo Linda ahorita que me pareció muy bonito es, yo escucho cuando ellas dicen cantidad de cosas, cojo elementos y después yo voy y busco esa conversación. Un papá debe buscar espacios para comunicarse con su hijo. Y eso no está en un marco de edad, no es para los adolescentes, eso está desde pequeños. Creemos que a veces de pequeños, pues qué conversación profunda de pronto podemos darnos, pero el papá es el que debe tener la iniciativa de tomar los elementos y buscar ese espacio. ¿Para qué? No para comunicar lo que queremos que ellos entiendan, sino para poder conocer los pensamientos que ellos tienen y ahí pastorear de fondo el corazón de los hijos. Creo que un modelo ejemplar es Jesús. Si uno mira las conversaciones de Jesús, yo a veces pienso, pues siendo Jesús, él debió decir cantidad de cosas y acá no deberían estar las preguntas de los demás, porque pues nosotros lo que queremos escuchar es lo que estaba diciendo Jesús. Pero Jesús, siendo Dios, se sienta con Nicodemo y le hace preguntas. Cuando Nicodemo lo está buscando es para que él le responda sus preguntas. Y Jesús hace preguntas, desea conocer cuál es la perspectiva de Nicodemo, desea conocer qué es lo que hay en el corazón de Nicodemo y desde allí empieza a traer las respuestas que él necesita. Para mí eso es como, wow, si pudiéramos alcanzar un poco esa habilidad de... Sí. Aunque no la sabemos, porque, y creo que nosotros podemos decir, no las sabemos todas, pero Jesús se las sabía todas, no se desbordó en decirle toda la información a Nicodemo, sino le escuchó, quiso ver qué era lo que él tenía como concepto del nacer de nuevo, para después poder dar lo que Nicodemo necesitaba para pastorear su corazón. Entonces creo que si ganamos esa habilidad, dejamos de ver la comunicación como un monólogo y como un diálogo. Y que si vamos a pastorear el corazón, debemos entender el principio que el Señor nos ha hablado, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si no le damos la oportunidad al niño de hablar, no vamos a saber realmente lo que hay en el corazón. Y yo creo que es un desafío, ¿no? Aprender ese arte de hacer preguntas adecuadas, ¿no? No preguntas, como lo decía la pastora Yueli, preguntas simplemente cerradas, donde los van a llevar a responder sí, no, sino por qué, ¿no? Yo recuerdo una vez que María Victoria me dijo, papi, te amo. Y yo, pues claro, eso alegra, ¿no? Pero yo le dije, ¿y por qué me amas? Y ella se quedó, que me diste desayuno. Porque juegas conmigo, porque me gusta estar contigo, lo que ella en su alcanza a dimensionar que el por qué, ¿no? Pero es muy importante eso, que le aprendamos a ir un poquito más allá, no simplemente nos quedemos con cosas, sino por qué. O cuando ellos vienen contando cosas del colegio, ¿cierto? Hay situaciones que por lo menos se trajeron un juguete de otro lado, ¿no? Y pues de una, si entramos a corregir y a implantar la autoridad de por qué te lo robaste y todo esto, no, entrar en un diálogo para entender por qué el niño está haciendo lo que está haciendo, por qué te trajiste este juguete, de quién es, cómo fue que te lo dio, cómo fue que te lo entregó, por qué resultó en tu maleta. Si realmente él lo trajo o fue que otro niño de verdad se lo echó en la maleta. Y eso va a ayudar a generar también la confianza del niño hacia el padre, a los padres, para que cuando vengan los momentos de corrección no se está corrigiendo simplemente por... Hay evidencias y hay argumentos y ese diálogo como que lo lleva en ese proceso de ser redarguido y de ser confrontado frente a su error, que él ya después fácilmente acepta la corrección. Y eso es muy, muy, muy bueno, pastor, porque yo creería que sí, en este rol que nosotros también tenemos, ¿verdad? De ser los que provocamos la conversación, la que la buscamos, pues también es tener, así como las preguntas, es que tenemos que facilitar esa conversación. Y a veces esa conversación también tiene que venir de la mano de un lenguaje corporal, de una expresión, ¿no? de esos sentimientos, porque a veces el niño puede ser algo introvertido y no expresarlos.
y que no se limita únicamente a las palabras. Y yo creo que realmente eso que tú mencionabas ahorita, preguntarle por qué me quieres, es irle dando como ese ambiente de confianza para que no se sientan juzgados al momento de abrir lo que sienten. Sea un sentimiento bonito o sea un sentimiento, no, porque tenía una anécdota con una de mis hijas justamente que ellas pelearon y, por ejemplo, yo siempre tuve conciencia desde que ellas nacieron de siempre decirles te amo, te amo, te amo, y que ellas dijeran te quiero, te amo, ¿no? Que siempre esa expresión estuviera abierta y esto era constante, que sintieran la confianza. Pero siempre tuve el miedo de que algún día pudieran decir una cosa que no era agradable para mis oídos. Quiero a mi mamá. Pero en una oportunidad me pasó que ellas dos pelearon y una estaba realmente muy herida. O sea, realmente estaba, pero yo creo que de hecho no ha vuelto a ocurrir. Yo creo que fue el momento, como un pico en una de ellas, en donde de verdad ella me dijo, quiero hablar contigo a solas. Y yo dije, uy, esto tiene que ser. Y estaban pequeñas, o sea, te estoy hablando de, no sé, tendrían como 11 años. Y yo dije, ¿qué? O sea, bueno, está bien. Entonces, no, salgamos de la casa. Y salgamos de la casa. Y salimos ahí a la parte del frente. Y yo, ¿qué te pasa? Y entonces me dijo que estaba muy molesta con su hermana por algo que había ocurrido, que no la quería. Y que por favor la regalara. Entonces yo dije, wow. Entonces yo me acuerdo que en ese momento, de verdad, yo dije, bueno, este es uno de esos momentos en el que, ok, empieza a decir qué tienes, qué sientes, o sea, por qué pasó. Y de verdad, yo en ese momento yo creo que tenía planeado ver una película. Y enseguida en mi cabeza dije, pues nada, cambio de planes, que esto va a ser para largo. Y es tomarme el tiempo de explorar hasta que realmente dejara salir todo lo que había en ella de eso que le estaba generando ese sentimiento que obviamente pues tuve la oportunidad de llevarla a la reflexión, a que ella misma tuviera la autorreflexión de darse cuenta de que es su hermana, de que a veces iba a haber momentos de que ellas desde que nacieron siempre se agarraban las manos, mostraban gestos de una hermandad bellísima, algo muy bonito entre ellas, pero que iba a haber momentos en que iban a haber discusiones, que iba a ser difícil. Y yo le decía, pero ¿y cómo va a ser la vida si nuestro entorno siempre es con personas que tienen derecho a cambiar, tienen derecho a tener un estado de ánimo diferente? Y le ponía el ejemplo de Jesús. Yo le decía, imagínate si Jesús sencillamente se hubiese hartado de una persona que tenía cerca que no tocaba, digamos que no comprendiera las palabras del Señor con facilidad. Entonces yo le decía, yo creo que es un momento para reflexionar en que es el amor al prójimo, es literalmente el amor al prójimo. Y yo le decía, fíjate que nuestro mejor ejemplo cuando tenemos hermanos es eso, es nuestra relación con los hermanos. Y que ella comprendiera que si bien la palabra dice amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, realmente ¿qué significaba eso? Y era que ella tuviera que tener esa práctica de ponerse en el lugar de su hermana, de entender. Claro está que su hermana también había hecho unas cosas que no estaban bien y yo comprendía que ella tenía que sentir esa, como esa indignación de por qué ella actúa de esa forma. Y yo, pero tienes que comprenderla. Ella es diferente a ti. Tienes que amarla en su comportamiento que es distinto al tuyo. O sea, Dios nos ha llamado a eso. A tolerar al que tengo no tolerar, a amar al que tengo al lado, ¿no? No es tolerarlo nada más. Y reconocer que muy probablemente el que tengo al lado necesita del Señor. Entonces yo le decía, pues vamos entonces y hablamos con tu hermana a ver qué es lo que hay que corregir en ella de lo que está haciendo, que te está haciendo daño a ti. Entonces, eso mejoró. No fue instantáneo, pero mejoró mucho la relación entre ellas. Yo creo que es la única vez en que realmente han tenido ese pico de realmente de mucho enfrentamiento, y yo creo que pues la palabra realmente pues ayuda. O sea, yo digo que no solamente es el tema de citarla y mira, la palabra dice esto, sino también de provocar que esa palabra en ellos, a través de la oración de nosotros, obviamente genere una transformación, los lleve a esa autorreflexión y una transformación en su comportamiento. ¿No la regalaste? No, me acuerdo que le dije, ¿por qué la vamos a regalar y por qué no la vendemos? O sea, nos vamos a quedar sin nada a cambio. Claro. Y entonces, no, mamá, eso está mal. Ah, ¿te parece que está mal? No está mal, entonces, regalarla. Entonces, de verdad que fue una conversación muy bonita y ella todavía lo recuerda. Yo a veces le digo, ¿te acuerdas que querías regalar a tu hermana? Y ella, no, mamá, no digas eso.
Pero Ahora todo YouTube lo Sí. sabe. Sí. Pastora Yubeli, tú tocabas al comienzo un tema cuando hablamos de los 2 elementos para una correcta crianza. Por ahora estamos tocando lo de la comunicación, luego vamos a tocar lo de la vara, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante la comunicación? ¿Qué tiene que ver más adelante, como lo está poniendo de pronto un poquito Linda? Y si nos puedes ayudar a ahondar ahí. ¿Por qué es tan importante crecer en la comunicación? Más adelante, ¿qué efectos va a tener? ¿Qué beneficios va a tener para la relación padre-hijo y para el mismo niño, ¿no? Porque la vara va hasta un tiempo, ¿no? Me corchó. Creo que una buena comunicación, el que uno desarrolle esa capacidad de poder hacer las preguntas, de generar autorreflexión, en el mismo ejemplo que colocabas, Linda, de que tu hija lograra por ella misma darse cuenta de lo que estaba diciendo, de las decisiones que estaba tomando y todo, cala en la fe de nuestros hijos. Porque cuando grandes, cuando ya de pronto papá y mamá no estamos bajo las alas de papá y mamá, vamos a poder tener la capacidad de mirar nuestro propio corazón y de reconocer nuestro pecado, de estar delante del Señor en arrepentimiento y en confesión. Cuando no pasa eso, de alguna manera no ganamos el espacio de poder vernos frente a la cruz y ver nuestro pecado. Y lo que vamos a hacer es, esto me pasa por el pecado del otro, esto me pasa porque mis papás hicieron esto, porque el jefe es así, porque la otra persona es esto, porque esto, y sin darnos cuenta no hemos forjado un carácter que le permita a nuestro hijo poder verse frente a la cruz y reconocerse como un pecador. Creo que cuando podemos caminar en una buena comunicación, vamos a poder comunicar a nuestros hijos que es importante que ellos se vean frente a la cruz. Toda comunicación debe llevar a que tu hijo una y otra vez se reconozca como pecador. Porque de fondo, ¿cuál es el porqué de sus acciones? ¿Por qué no comparte un juguete? Porque hay egoísmo. De fondo, porque hay pecado en su corazón, hay una necesidad de Cristo. Y si nuestra comunicación en aspectos tan pequeños nos hace llevar esos principios, vamos a tener mayor capacidad de estar frente a la cruz y reconocer que necesitamos de Jesús. En el ejemplo que tú colocabas, ¿por qué es tan fácil determinar que la justicia puede venir para otro, pero no para mí? Porque el otro la merece, porque hizo algo malo, pero yo no he hecho nada malo. ¿Sí? Y el vernos así solo son los elementos que nos hacen ver nuestro propio corazón. Si nosotros no acompañamos a nuestro hijo en la comunicación a ver su corazón y a reconocer su pecado, pues simplemente estamos dando solo información. ¿Y qué va a venir después cuando abordemos de pronto el tema de la vara? Que va a haber una desunión de dos cosas en las que aún en los proverbios nos plantea debe haber una unidad. Yo no puedo dar una vara como un despliegue de mi ira, de mi frustración como padre, cuando no hay una comunicación en donde mi hijo reconoce su pecado y necesita doblegar su corazón a esa autoridad que es Cristo. Entonces, yo añadiría que aun cuando estas dos van de la mano, pero van de la mano por un tiempo, ¿no? Sí, y lo que decíamos al principio. Después lo que queda es la comunicación. O sea, sí. Realmente, si se ha trabajado muy bien en esta área de la comunicación desde pequeños con ellos, va a facilitar la comunicación en su adolescencia, en su juventud, aún de adultos, ¿no? Es maravilloso ver padres que con sus hijos ya adultos tienen una excelente comunicación, ya se pueden ver como hermanos en el Señor y se pueden apoyar aún compartiéndose las cargas, las luchas, las aflicciones, la apertura sincera y vulnerable de las faltas que se tienen y poderse estimular, como dicen el Señor, a las buenas obras, ¿no? Entonces es muy importante que desde que le demos el valor, la importancia que la comunicación tiene dentro de los principios de Dios para formar a nuestros hijos e instruirlos. Y yo añadiría que el hecho de, o sea, si tenemos realmente una comunicación, pues, no sé, cubrimos de alguna manera que cualquier acción que hagamos en un proceso de corrección no sea interpretado como un acto de autoritarismo o de violencia, ¿no? Porque es que realmente es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Es que exista esa comunicación.
Ay, que si hay correcta, como lo hablábamos, reafirmamos eso, ¿no? Que si hay una correcta comunicación, la misma comunicación va preparando el corazón del niño, Exacto. del hijo, para la corrección y la disciplina, ¿no? Pero cuando no ha habido comunicación, por eso es que ellos se sienten maltratados, abusados, no comprendidos, no escuchados, ¿cierto? No atendidos. Y cuando viene la vara de corrección, ellos lo ven como un acto de violencia y de agresión a ellos mismos, que por eso es que empiezan a generar resentimientos, enojos, y como no ha habido la comunicación, ellos no saben cómo expresar que se sienten heridos, se sienten ofendidos, se sienten lastimados por sus padres. ¿Por qué? Porque no hubo una correcta comunicación frente a la corrección. Creo que a mí me encanta las series como policíacas o los programas de investigación y todo eso de investigación. Y de alguna manera a veces uno como papá plantea que la comunicación es uno el detective, ¿no? Y ve los escenarios como una oportunidad de, es que yo necesito saber en qué está mi hijo, qué piensa mi hijo, y en poder sacar la mayor cantidad de información para controlar a mi hijo. Cuando nosotros trabajábamos con los jóvenes junior, uno veía mucho eso, y a veces un papá venía y se buscaba, por favor, pastor, hable con mi hijo porque pasa esto, tengo estas sospechas, y se vuelve como la escena del crimen, donde debemos encontrar toda la información posible para determinar qué cosas están mal y poderlas organizar de la manera que queremos. Creo que nosotros debemos cambiar el orden de esta ecuación, porque en la comunicación no somos los detectives para saber todos los detalles y poder de alguna manera determinar qué es el escenario mejor para mi hijo, sino somos los detectives para mirar qué hay en su corazón, el asunto de su corazón. Sí, puede tener malas influencias, malos amigos, no estoy diciendo que eso no se dé y que no sea importante, pero lo que más cala, el asunto importante acá es lo que hay en su corazón. Hay aspectos de mayor, digamos, hay otros aspectos que requieren que nosotros pongamos nuestros ojos ahí, estemos pendientes, sí, pero toda su conducta está impulsada por su corazón. Entonces, si uno tuviera, yo pienso, si Dios le hiciera esa entrevista a Jesús cuando fue tentado, cuando estuvo allí en el desierto, ¿qué había en tu corazón? ¿Por qué no aceptaste? Si hubieran esas preguntas, ¿cómo sería el diálogo, no? Sí. Porque realmente, si Jesús no se dio a la tentación, era porque su corazón estaba en santidad, en perfección. Claramente era Dios mismo. Pero como en ese escenario nosotros, cuando nuestros hijos son tentados a tantas cosas, ¿qué es lo que hay en su corazón? Así que si usted quiere seguir siendo un detective para sus hijos, séalo, pero para averiguar qué es lo que hay en su corazón. Usted está llamado a mirar y a ahondar en el corazón de su hijo, no a cambiar los contextos ni las situaciones para creer que eso lo hace sentir o le va a garantizar un mejor espacio. Proverbios 25, si alguien lo puede leer en otra versión, es que tengo esta. Dice 25. Y yo después lo leo en esta. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. En esta dice, los planes de la mente humana son profundos como el mar. Quien es inteligente los descubre. Sea inteligente para ahondar en esas aguas profundas que es el corazón de su hijo y poder entender las luchas, las inclinaciones, entender aún las luchas del pecado del corazón de su hijo y así poder acompañarlo. Creo que de alguna manera fue el escenario, y no sé si tú tenías todo esto en mente, Linda, pero fue el escenario que hiciste frente a la declaración de tu hija de, pues vendamos, la forma de solucionar un problema es vender a mi hermana. Sí. Y pudiste ahondar, fue en su corazón. Sí, gracias al Señor, de verdad. Yo creo que sí, o sea, de verdad que nosotros no vamos a tener las herramientas si nosotros primero no damos el primer paso, ¿no? Uh-huh. De rendirnos ante Dios y tenerlo a Él presente para que nos dé esa sabiduría o saber cómo abordar, cómo aprovechar esos momentos, ¿no? Porque son muchísimos, y esto es un tema de mucho tiempo, ¿no? Yo, ahorita cuando tú decías conocer el corazón de nuestros hijos,
yo creo que a mi mente lo primero que viene es tener ese sentimiento que es duro como padre, reconocer que nuestros hijos también son pecadores, porque son humanos. Y yo digo, yo creo que eso es la primera verdad que a uno le duele, ¿no? No sé por qué. Pero es que creemos que lo que nosotros hacemos, o sea, porque nacieron de nosotros, van a ser... Son perfectos, exacto. Entonces, pues yo creo que ese es el primer paso de reconocerlos a ellos como pecadores, saber que en su corazón, que además lo que está ocurriendo en este periodo de sus vidas no es el mismo que va a ocurrir dentro de 6 meses o dentro de un año. O sea, la lucha es constante, ¿no? O sea, digamos, este proceso es constante de ir explorando ese corazón, de entender que ese corazón cambia, que en un momento van a estar enfrentando o luchando contra un pecado y en otro momento van a estar contra otro. Y es una cosa que no para. Yo ahorita estaba recordando una vez que yo estaba de vacaciones y yo realmente quería disfrutar de las vacaciones, ¿no? O sea, entonces llegamos a la playa y mis hijas empezaron, ponme el protector, ponme esto, ponme la cosita, recógeme el cabello, y yo quería sentarme en la tombona a tomar sol y no podía. Y al ratico vuelve a salir, cámbiame el salvavidas y dame la pelota. Y era siempre la atención sobre ellas, ¿no? Y entonces hasta que en un momento yo me sentí y dije, pero Dios mío, ¿será que yo puedo descansar? Y a mi lado había un señor que yo creo que tendría como 80 años. Y el señor me dijo, ¿son tus hijas? Nunca. Y de verdad yo vi en ese momento al señor, él no sabe que yo todavía lo recuerdo. Porque de verdad yo creo que sí, es verdad. O sea, esta labor nunca va a parar. O sea, no, nos podemos cansar y entonces hay que pedirle fuerzas al Señor. Hay que renovar fuerzas en el Señor. Es de tener paciencia, de cómo esperar que esas poquitas hablen, de que ellos expresen, de que puede ser que yo lo intente hoy y no pasó, bueno, lo intento mañana, pero no nos podemos rendir. Muchas veces yo llego a mi cuarto y le digo a mi esposo, me rindo, y él me dice, no puedes, no es una opción para ti. O sea, ora. Y yo, sí, es verdad, oremos, porque de verdad uno se cansa, uno puede tener uno también es humano, digamos, de intentarlo varias veces y que de repente eso no fluya, que esa comunicación realmente no sea tal cual como lo que estamos planteando en esta mesa, pero pues no podemos perder la esperanza. Es pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría, que nos dé la tolerancia, que nos dé la paciencia de cómo comunicarnos, que haya mucha fluidez en esa comunicación, que se muestre ese amor que nosotros vamos a tener con ellos por ser nuestros hijos y también porque, al igual que nosotros, son pecadores y necesitan una guía. En eso que dices, yo creo que debemos todos tomar algo de las palabras que está diciendo Linda, y es que puede que al empezar a hacer el ejercicio... Que no vamos a descansar. Bueno, sí, ya. No hay descanso. Punto 1, no hay descanso en nuestra labor. La paternidad no es para flojos. Sí. Pero es divertida. Pero divertida. El punto de que puede que al escuchar este tema tú te sientas frustrado frente a en tu capacidad de comunicación hacia tu hijo. O sea, que tú veas como padre, me cuesta comunicarme. No sé cómo entrar en diálogos, no sé cómo hacerlo, ¿no? Y pronto te sientas allí frustrado. Nunca olvidemos que esta tarea de paternidad, aun cuando nos la delegó Dios y es un llamado de Dios, Dios está con nosotros para ayudarnos a desarrollar eso. Y el primer lugar donde tenemos que ir a desarrollar esa comunicación es con nuestro propio Padre Celestial. Y empezar allí a abrir nuestro corazón y pedirle a Él la gracia, la sabiduría, el amor, la fluidez de palabras para entrar en diálogo con nuestros hijos. Porque si logramos hacer eso, vamos a ganar sus corazones, vamos a entrar en sus corazones, vamos a entender sus corazones, y creo que ellos van también a entender el nuestro, ¿cierto? Porque el otro tema es que ellos a veces no entienden nuestro corazón como padres, pero si se desarrolla una comunicación, a medida que ellos van madurando, van entendiendo también el corazón de los padres. Yo creo que algo importante, y no sé si usted escuchaba la frase, yo soy el papá, pero yo soy su amigo. ¿Sí? Y a veces creemos que la comunicación está como el denominador, como la propaganda. El denominador es que usted sea amigo de su hijo.
claramente hay un componente de intimidad en la relación de padre e hijo, pero usted no está en la calidad de ser amigo de Sí, su hijo. hay un ejercicio amistoso, pero... Cuando hablamos de amigo es porque somos iguales, nos vemos de pares, ¿sí? Estamos en igual de condiciones. Pero usted como papá nunca está en igual de condiciones a su hijo. Y creo que eso es algo importante de pronto para, de alguna manera, ir cerrando en este bloque de la comunicación. Y es que Dios primero a usted lo puso sobre su hijo. Dios a usted lo puso como un agente de la autoridad de Dios en su hijo. Entonces usted no está como un par. Usted está como autoridad de su hijo, usted está encima de su hijo, pero está a la par de su hijo en que los dos son pecadores. Si en algo usted se ha de sentir a la par de su hijo, es en que los dos son pecadores, no en que son amigos. Y creo que eso es importante que lo recordemos, porque eso ha calado mucho en este tiempo. En este tiempo lo importante es sean amigos de sus hijos, entonces ese concepto de amistad ha diluido la autoridad, ha diluido los límites, ha diluido el rendir cuentas, ha diluido aún la disciplina, digamos, no como un ejercicio como lo estamos viendo acá, sino aún como un llamado a atención mínimo, porque somos amigos, pero el papá está en autoridad. Y creo que es importante recordar que si vamos a cultivar un método bíblico como la comunicación, la cultivamos entendiendo que Dios nos ha puesto en autoridad, estamos sobre nuestros hijos, pero estamos al lado de ellos en la condición de pecadores. Para que lo tengamos presente, porque eso nos puede llevar a sentir, la comunicación, ahora tengo que somos súper amigos y pierdo el rol que Dios me ha dado. Sí, es algo muy bonito, pastora, porque ese rol dinámico, ¿verdad? De estar arriba y al lado, tiene que ser constante, ¿no? O sea, cuando desbalanceamos eso o estamos siempre al lado, pues entonces la permisión total, ¿no? O sea, lo hacemos mal, aunque estemos comunicándonos. Pero cuando estamos arriba solamente, pues también entonces tenemos esa pérdida de ver que ellos están en una lucha igual que la nuestra. Y que ellos no saben expresarla. Y nosotros tenemos que, parte de nuestra labor también es ayudarlos a que ellos aprendan a expresar lo que hay en su corazón. Porque es que a veces el problema está en que no lo saben expresar. Sí, entendiendo eso, yo creo que podemos hacernos algunas preguntas de reflexión para que evaluemos un poco y también entremos como a reflexionar acerca del tema que hemos visto en el día de hoy. Una primera pregunta para que usted allí la medite dentro de su papel como papá o madre es, ¿eres capaz de ayudar a tus hijos a expresarse? ¿Tienes esa capacidad? ¿Desarrollas esa capacidad? ¿Ejerces esa capacidad de ayudar a tus hijos a expresarse? ¿O no les permites expresarse? ¿O no buscas los espacios? No lo haces. La otra es, ¿qué cambios vas a tener qué cambios ves que tienes que hacer en tu estilo de vida para que las conversaciones con tus hijos de verdad sean ricas, sean buenas, sean nutritivas y para que esta comunicación crezca? ¿Cuáles son los cambios que crees que tienes que hacer para que la comunicación sea plena y enriquecedora? No sé si tengas otra, pastora. No. Creo que pensar un poco en la última frase que estábamos comentando. En el proceso de ayudar a su hijo a entender su pecado, usted está por encima y al lado de él o ella. Creo que es bueno que usted se pregunte ahorita, ¿realmente yo estoy por encima nomás? Y me he quitado del lado, o estoy solo al lado porque somos amigos y me he quitado de estar arriba, cuando el concepto es estamos por encima y al lado. Entonces creo que es bueno que nos evaluemos también en eso. Esas 3 preguntitas van a aparecer ahí en pantalla. Tome unos minutos para responderlas. De pronto acá no vamos a darnos todo ese tiempo, pero después que usted pueda hacer este ejercicio en casa y que podamos terminar orando por eso. Sí. Señor, gracias porque a través de estos tiempos, en verdad, yo creo que taladras fuertemente nuestros corazones para ayudarnos a entender la manera en que tú nos dejaste en tu palabra, en que debemos criar, guiar y pastorear el corazón de nuestros hijos, Señor. Señor, gracias por esta enseñanza. Reconocemos que necesitamos crecer en ella. Perdónanos si hasta el día de hoy, Señor,
Nuestra comunicación con nuestros hijos no ha sido efectiva. Aún perdónanos si no hemos tenido la intención de comunicarnos con ellos. Perdona también nuestra insensibilidad al no querer entender sus corazones, sino simplemente que nos obedezcan, que nos sigan y que aprendan de nosotros. Te rogamos que nos ayudes primeramente a través de tu palabra y de tu espíritu a crecer en esa gracia y en ese amor para con ellos, de tal manera que podamos comunicarnos de manera efectiva, de manera plena y de manera enriquecedora con nuestros hijos, Señor. Danos esa sensibilidad que necesitamos para entender su corazón, para que cuando escuchemos sus palabras no solamente estemos oyendo sus palabras, sino podamos discernir lo que hay en su corazón a través de esas palabras. Ayúdanos, Señor. Bendice a nuestros hijos, Señor. Gracias por nuestros hijos. Gracias por este llamado a ser padres, porque los que estamos creciendo también somos nosotros. Los que estamos siendo transformados somos nosotros. Los que estamos siendo corregidos somos nosotros como padres. Y los que estamos siendo edificados para exaltarte a ti en este propósito somos nosotros. Gracias por nuestros hermanos, por cada familia de la iglesia, por cada niño, por cada joven de nuestra iglesia. Te rogamos que todos como padres podamos entrar en esta dinámica de establecer una comunicación plena, una comunicación enriquecedora y de bendición para la vida de nuestros hijos y de nosotros como padres. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Linda, por acompañarnos. Muy gracias a ustedes por la oportunidad. Realmente muy bonito el espacio y que sea de bendición para todos. Amén. No olviden escribir allí sus comentarios y les esperamos el próximo miércoles en nuestra serie Ayuda Somos Padres. Bendiciones.